Bienvenidos a País Posible, el podcast en el que conversamos, capítulo a capítulo, sobre el libro de Ernesto Rojas Morales. Yo soy Camila y me acompaña, como siempre, Andrés. Hola Camila, hola a todos. Hoy comenzamos el capítulo 3 del libro, dedicado a un tema que nos toca a todos, la educación. Y como en los capítulos anteriores, lo convertimos en una trilogía de episodios hermanos. En este primero haremos el diagnóstico. ¿Por qué la escuela sigue siendo como era hace un siglo? En el segundo, veremos que estamos educando para el pasado, no para el futuro, y conoceremos las alternativas que ya existen. Y en el tercero llegaremos a la propuesta del libro, Educación gratuita desde la cuna hasta la tumba. Se pueden escuchar por separado, pero juntos forman el argumento completo. El problema, las herramientas y la solución. El título de este episodio es la pregunta con la que cierra esta sección del capítulo. ¿Por qué pasar tantos años enclaustrados en las instituciones educativas? Y para empezar a responderla, el libro propone un experimento mental delicioso. El de los dos revividos. Imaginemos que fuera posible traer a la vida a un médico fallecido hace 100 años y llevarlo a una sala de cirugía moderna. Quedaría atónito. No sabría emplear los angiógrafos, los ecógrafos, los robots, los equipos de tomografía intraoperatorios, los resonadores magnéticos. Un extraterrestre en su propia profesión. Ahora imaginemos que el revivido fuera un ilustre profesor. Al llegar al aula de clase, a nadie sorprendería que iniciara con un, como decíamos ayer, tomará en una mano una tiza y en la otra el libro de texto, y copiará en el pizarrón una frase para que sus alumnos la memorizaran. 100 años después, podría dictar su clase sin perder el paso. Esa es la fotografía del atraso. La medicina se transformó y la escuela quedó congelada. Y no es una caricatura. Piensa en tu propia experiencia. La sala de espera del médico de tu infancia y la de hoy son dos mundos distintos. El salón de clases de tu infancia y el de tus hijos son, en lo esencial, el mismo lugar. Filas de pupitres mirando a un tablero. Con la diferencia de que ahora el tablero es acrílico. Ese es todo el progreso en un siglo. Y el contraste es más doloroso porque las herramientas sí existen. La tecnología de la información ha puesto a disposición de la educación computadores y teléfonos inteligentes, Internet, inteligencia artificial, realidad virtual e inmensos repositorios de contenidos educativos, accesibles en casi todos los lugares de nuestra geografía. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Seguimos invirtiendo en ladrillo y cemento para construir más aulas y bibliotecas, o como llaman los críticos de la educación tradicional a los colegios y universidades, cárceles del conocimiento. Lugares donde se encierra por muchas horas, días y años a los niños y jóvenes para convertirlos en personas útiles para la sociedad. Cárceles del conocimiento. Fuerte la expresión. Pero, Andrés, nadie discute que la educación importa. Al contrario, parece existir un consenso sobre su importancia para el progreso personal y social. Se le han atribuido poderes cuasi milagrosos. Convertir a los humanos de seres infructuosos en individuos con capacidades completas. Se le considera la nueva piedra filosofal, la mejor receta para pasar de pobres a ricos. ¿Y esa receta ha funcionado en alguna parte? Hay experiencias reales, dice el libro. Singapur y Corea del Sur transformaron en pocas décadas sus economías en unas de las más avanzadas del planeta. Y esa transformación acarreó un dramático cambio en la cobertura y la calidad de la educación. El capítulo cita a la UNESCO sobre ese poder transformador. La educación transforma vidas y contribuye a consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. Y de ahí se desprende algo clave. La educación es un derecho humano respetable durante toda la vida, no solamente durante la llamada edad escolar. Su acceso debe garantizarlo plenamente el Estado. Durante toda la vida. Guardemos esa idea porque es la semilla del episodio 3 de esta trilogía. Y hay otro matiz que el libro cuida. La educación no vale solo por su aporte al progreso de la sociedad, sino por la posibilidad de proporcionar a cada persona una vida plena, desarrollando todas sus potencialidades, las artísticas, científicas, emocionales,
cognitivas, sociales, verbales, musicales, matemáticas y tecnológicas. Todas las inteligencias, no solo la que saca 5 en el examen. El proceso formativo, dice el libro, pretende dotar a las personas de un razonamiento suficiente para seleccionar las opciones de acción que mejor contribuyan al bienestar de sus congéneres y a la preservación del ambiente natural. Es decir, formar buenos ciudadanos y buenas personas, no solo buenos empleados. Aunque también advierte contra el exceso, el discurso que enaltece la educación puede llevar al error de considerarla el único elemento de transformación de un país. Los cambios educativos surten sus efectos más apreciables en el futuro. Mientras tanto, los países de ingreso medio y bajo deben ocuparse también de erradicar los desequilibrios sociales, económicos y políticos. Que fue justamente el tema de la trilogía anterior, la del capítulo 2. Todo se conecta. Y por eso poner la educación como gran prioridad resulta tan atractivo políticamente. Los candidatos presidenciales se cuidan de incluirla entre sus promesas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso metas de gran valor: proteger el derecho a la educación para todos, un nuevo enfoque para promover el aprendizaje sin memorización, colegios seguros y una revolución digital que beneficie a todos. Hagamos aquí una pausa de actualidad, porque este debate sobre la escuela y la tecnología está en las noticias del mundo entero. Así es. Según un informe divulgado en mayo de 2026 y reportado por medios como La Nación de Argentina y El Imparcial de México, unos 114 países ya prohíbe o restringe severamente el uso de celulares en las escuelas. En 2023 esa cifra era apenas la mitad. O sea que en 3 años el mundo pasó de 1 de cada 4 países a 2 de cada 4. Y América Latina no es ajena. Según esos reportes, Brasil aprobó en 2025 una ley nacional que veta los celulares en las aulas para estudiantes de 4 a 17 años. Chile aprobó la suya para regir desde 2026. Y Colombia y Paraguay también cuentan con proyectos al respecto. ¿Y cómo se conecta esta noticia con el capítulo? De una manera reveladora, la escuela sigue debatiendo cómo convivir con la tecnología en lugar de transformarse con ella. El libro no propone celulares sueltos en clase. Propone repensar el sistema completo. Prohibir el dispositivo en un aula es seguir discutiendo sobre la forma de la silla usada en el colegio, cuando lo que está en cuestión es el edificio entero. Aunque también es cierto, y los reportes lo señalan, que en muchos países latinoamericanos el celular es la única tecnología disponible para millones de estudiantes. Ese es el matiz. El problema no es el aparato, sino el modelo. Y de ese modelo viene la sección más dura del capítulo: la escuela anquilosada. ¿De dónde viene esta escuela nuestra tan resistente al cambio? El libro rastrea sus orígenes. El sistema educativo recibió la influencia de las antiguas concepciones europeas, cargadas de una preponderancia religiosa ejercida por las comunidades jesuitas, franciscanas y dominicas. ¿Y hubo quienes intentaron otra cosa? Las corrientes liberales se opusieron a ese adoctrinamiento con distintas estrategias. Una de ellas, aunque efímera, puede considerarse precursora de la educación desescolarizada: la creación de bibliotecas populares y el establecimiento de profesores civiles ambulantes en 1934. Y otra apareció en 1947, Radio Sutatensa, dedicada a dar lecciones por radio a los campesinos, para capacitarlos en lo básico y prepararlos para la vida social. Radio Sutatensa, Educación sin aulas, hace casi 80 años. Y en pedagogía, ¿qué vientos soplaban? Vientos de avance que Colombia conoció de primera mano. El ilustre pedagogo belga Ovide de Crowley visitó el país en 1927 y expuso su método basado en los centros de interés: enseñar atendiendo las motivaciones propias de cada niño. Surgieron también las escuelas Montessori, donde no hay un maestro sino una persona que guía a los estudiantes para que aprendan en plena libertad según su experiencia. Y Piaget y Dewey. Llegaron también sus influjos.
Jean Piaget formuló el aprendizaje basado en la acción y su método se experimentó en algunas escuelas. Pero el Ministerio de Educación no fue persistente en el reentrenamiento de los docentes y su influencia fue muy limitada. Y se conocieron las críticas de John Dewey al modelo tradicional por considerarlo autocrático, excluyente y centrado en la memorización. Un siglo de ciencia pedagógica disponible. Y a ese acumulado hay que sumarle la teoría de las inteligencias múltiples, llamada a revolucionar la educación mundial. Rompió el paradigma de la inteligencia única asociada a la excelencia académica. Identificó una diversidad de habilidades y capacidades. Y definió la inteligencia como una capacidad desarrollable, no determinada desde el nacimiento. ¿Y qué hicieron los dirigentes con todo ese conocimiento? El libro lo dice sin rodeos. Sin siquiera controvertir las novedosas teorías, desestimaron los llamados a abandonar la rutina, aunque reconoce que existen notorias experiencias aisladas, en destacadas instituciones con resultados muy promisorios. Llegamos a la imagen central del episodio, la escuela como una fábrica. La educación sigue considerándose un proceso de producción industrial, un sistema de instrucción en serie y en masa. Las instituciones, como las fábricas, deben ser espaciosas para albergar el mayor número posible de alumnos. Y los estudiantes, como los productos, deben seguir una línea de producción continua, a una velocidad constante. ¿Y qué pasa con las piezas que no salen perfectas? Se descartan. El método lleva a desechar, como piezas deficientes, a los alumnos con bajas calificaciones, sin importar que tengan dotes y competencias en campos diferentes. Los expulsados de la línea, los rajados, quedan marcados como mediocres, solo merecedores de empleos subalternos o precarios. Pongamos el ejemplo de la vida real que todos conocemos. El muchacho que perdía matemáticas año tras año, y en el barrio era el que arreglaba cualquier aparato, o el que componía canciones que todos cantaban. La escuela lo midió con una sola regla, y con esa regla lo declaró mediocre. Y esa regla única desconoce, dice el libro, paladinamente, la evidente diversidad entre los estudiantes de una misma clase. Es natural, aun entre personas de la misma edad, tener diversos intereses y ritmos de aprendizaje, condiciones totalmente incompatibles con la uniformidad de los programas de estudio. ¿Y qué ha inventado el sistema para remediar esa incongruencia? Falsas soluciones, los cursos remediales, las habilitaciones y la peor de todas, la repitencia. Hacer repetir el año completo a un niño por una asignatura es la confesión más ruidosa de que la línea de producción no admite ritmos distintos. Y todos conocemos el costo humano de esa confesión. El niño repitente que queda separado de sus amigos, marcado ante el curso nuevo, convencido a los 9 años de que no sirve para el estudio. Ningún adulto aceptaría repetir un año entero de trabajo por una tarea mal hecha. Y sin embargo se lo imponemos a los niños como si fuera pedagogía. ¿Y de qué época es el diseño de fondo de esta escuela? Las nuevas generaciones siguen siendo víctimas del viejo modelo prusiano del siglo XVIII, fundado en los castigos y los premios. Aún se estimula la competencia entre los alumnos y se les asignan puestos calificativos de primeros a últimos, estableciendo una categorización moral de las personas. El cuadro de honor y el último puesto. Todos lo vivimos. Y la disciplina se hace especialmente estricta con un doble propósito: hacer más tranquila la labor de los docentes y acostumbrar a los educandos a obedecer las reglas de una sociedad jerarquizada. ¿Y el resultado emocional de todo esto? Estos procedimientos bien pronto arrasan con la curiosidad de los infantes y la paciencia de los adolescentes. La escuela se torna en un lugar poco amable. Las vacaciones, el recreo o los fines de semana son mucho más esperados que el reinicio de clases. Es el ejemplo de vida común más universal que existe. El niño que entra a preescolar preguntándolo todo, fascinado con los bichos y las estrellas, y unos años después no quiere abrir un cuaderno. No perdió la inteligencia, le apagaron la curiosidad. Y hay un mecanismo preciso detrás de las malas notas o los castigos.
Los niños no tienen miedo a equivocarse, pero la escuela, con su sistema de evaluación, estigmatiza el error, y así va apagando la creatividad y el talento innato, indispensables para el arte y para la innovación. Y por si el diagnóstico pareciera exagerado, el capítulo trae un dato demoledor. Del Banco Mundial. La mitad de los niños de 10 años no puede leer ni comprender un texto simple. Después de años de aulas, tableros y tareas, la mitad. Ese es el rendimiento real de la fábrica. Y la pandemia dejó ver el sistema en cueros, ¿cierto? Por fuerza mayor se empezó a experimentar la enseñanza a distancia. Algunos profesores grabaron videos de sus lecciones. Otros usaron por primera vez objetos audiovisuales de aprendizaje de las redes sociales. Pero también existieron escuelas que, ante la imposibilidad de pasarse a la virtualidad, dejaron de funcionar, abandonando a sus alumnos en un largo paréntesis. La pandemia fue el examen sorpresa del sistema educativo, y buena parte del sistema lo perdió. Pero también dejó una semilla. Millones de familias descubrieron que se podía aprender desde la casa. Esa semilla germina en el episodio 3 de esta trilogía. Plantéala tal como la trae el libro. El libro la plantea así. Si la escuela tradicional trae tantos defectos como los mencionados, conviene volver la mirada a las teorías que sostienen que lo esencial debe ser adquirir la capacidad de aprender autónomamente. Es lograr la competencia de aprender a aprender, si además es algo que se puede lograr en muy poco tiempo. Entonces, ¿por qué pasar tantos años enclaustrados en las instituciones educativas? Es una pregunta incómoda y liberadora a la vez. Recapitulemos el episodio en 3 ideas. Primera, la escuela quedó congelada en el tiempo. El médico revivido no reconocería su sala de cirugía. El profesor revivido dictaría su clase sin problema. Segunda, no es por falta de conocimiento. De Crowley, Montessori, Piaget, Dewey y las inteligencias múltiples llevan un siglo disponibles, y los dirigentes los desestimaron. Y tercera, el modelo vigente es una fábrica prusiana que descarta a los distintos, estigmatiza el error, apaga la curiosidad y produce este pésimo resultado. La mitad de los niños de 10 años, después de leer un texto corto, no lo pueden comprender. En el próximo episodio de esta trilogía veremos que ya existen las alternativas. El agujero en la pared de Sugata Mitra, la clase inversa, Khan Academy, el método STEAM y los tutores de inteligencia artificial. Se titula Estamos educando para el pasado. Este fue un episodio de País Posible, basado en el capítulo 3 del libro de Ernesto Rojas Morales. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.